Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de A la Vista. Y hoy, sin Florencia Ibáñez, está con una disfonía que, pobrecita, no puede ni hablar, así que nos priva de su dulce voz. Este beso para Florencia. Y empezamos el programa con una invitada de lujo. Muchos de nuestros televidentes nos preguntan: ¿qué quiere decir exoftalmos? ¿Por qué la gente que tiene problemas de tiroides tiene los ojos hacia afuera, como los Simpsons me dicen muchas veces? Y qué mejor que invitar a una neurooftalmóloga para que nos lo explique. ¿Me acompañan? Y hoy, para hablar de neurooftalmología, tengo el placer de tener conmigo a la doctora Aide Martínez. Bienvenida, Aide, al Piso de la Vista. Hola, Amalia, muchas gracias por la invitación y la verdad que es un tema muy interesante. Muy interesante, pero antes que nada déjame que les cuente a nuestros televidentes, Aide, los pocos que no te conocen, que sos jefa de sección de neurooftalmología del Hospital de Clínica José de San Martín, docente de la Cátedra de Oftalmología de la UBA y miembro de asociaciones de oftalmología nacionales e internacionales. Aide ha presentado infinidad de trabajos, de papers, pero por encima de todas las cosas es una excelente amiga, una excelente colega y a quien le derivo todos mis pacientes de neurooftalmología. Me vas a hacer ruborizar. No, para nada, es cierto, no mentí ni en lo más mínimo. Así que contanos, ¿qué es la neurooftalmología, Aide? No es una pregunta fácil esa. No. La neurooftalmología intenta hacer una mirada abarcadora entre pacientes que tienen trastornos neurológicos y trastornos oftalmológicos. Consideremos que la bióptica va del ojo hasta el cerebro visual que está acá atrás, atravesando todo el cerebro. Sí. Y entonces muchas enfermedades neurológicas y oftalmológicas se unen entre sí, se complementan. Y si lo mira solo el oftalmólogo, solo el neurólogo, no es una visión integradora. Eso produce mucha demanda de estudios, tiempo, costos, que si uno hace una mirada integradora llega mucho más rápido al diagnóstico y es obviamente para beneficio del paciente. Así es. Y es una especialidad que se interrelaciona con muchas otras especialidades dentro de la medicina. Y sí, nosotros interrelacionamos con los neurocirujanos, con los otorrinos, con los traumatólogos, con los neurólogos, o sea, con muchas, y por supuesto con los inmunólogos clínicos, porque el ojo no está colgando, No. está dentro del organismo y muchas patologías del organismo repercuten en el ojo. Así es. Y si no lo vemos como una entidad, como un solo que está comprometido, no vamos a llegar a un diagnóstico adecuado ni a un tratamiento adecuado. Y ahora la pregunta que la gente se hace y que consulta en nuestras redes. Cuando hablamos de un paciente que está enfermo de tiroides y que tiene los ojos para afuera, nosotros lo llamamos exoftalmos. ¿Qué es el exoftalmos? Mira, hay una manera fácil de entenderlo. Lo que se produce Ahí tenemos una cuando buena hay imagen. una patología tiroidea es que los músculos y la grasa que están detrás del ojo se hinchan, se inflaman. Ajá. Y todo eso está contenido en una caja de hueso que es la órbita. Entonces, para atrás no puede ir. Si No. lo que está detrás del ojo se hincha, lo empuja para afuera. Eso es el exoftalmos. Pero además, si los músculos están hinchados, inflamados, se mueven mal, entonces tiran del ojo, generan dolor y puede aparecer lo que se llama diplopia, o sea, visión doble. Visión Los dos doble. ojos se tienen que mover perfectamente coordinados. Si el músculo medio de acá abajo está tirando el ojo y no lo deja ir para arriba, este sube, este no sube, vemos doble. Claro. Y la Que otra es tan cosa, molesta la visión doble. totalmente inhabilitante. Y la otra cosa que produce el exoftalmos es un gran trastorno emocional. Sí. El paciente siente que se mira al espejo, que no quiere sacarse fotos, que no quiere que lo miren, que no quieren que lo vea. Produce realmente un desequilibrio emocional importante para el paciente y la gran pregunta siempre en la primera consulta es, ¿voy a volver a ser como era antes? Sí, porque no se reconocen. No. Y lo peor es que muchos de los pacientes son mujeres y en una edad de la vida productiva. La mayoría son mujeres jóvenes. Y no siempre se produce una retracción cuando hay enfermedad tiroidea. A veces también se produce una tosis, ¿no es cierto? Bueno, eso es porque suelen combinarse
al problema de la tiroides otra enfermedad que se llama miastenia. Ajá, contanos un poquito. Ambas son enfermedades autoinmunes. Sí. El sistema inmunológico es lo que nos defiende de lo que viene de afuera, ¿sí? Y tiene un freno para que no agreda las cosas propias del organismo. A veces, y no sabemos por qué, pero eso se produce, pierde el freno y ataca a cosas propias del organismo. No reconoce lo propio. Claro, y lo agrede. Entonces, ahí se produce lo que se llama una enfermedad autoinmune. Buena parte de la patología de la tiroides es autoinmune y la miastenia también es una enfermedad autoinmune. Así es. Donde hay un cortocircuito en el enchufe entre el nervio y el músculo. El nervio está bien, el músculo está bien, el cortocircuito hace que las órdenes no lleguen bien y el músculo se fatiga. Ajá. Y las manifestaciones externas más evidentes son la caída del párpado y la visión doble, que es una visión doble diferente a la oftalmopatía tiroidea, porque lo que pasa acá es que el paciente lo que siente es que a la mañana está bastante bien, y a lo largo del día se va fatigando y empiezan a bajarse los párpados, empeora la visión doble, ¿sí? No llega al final del día. Y también se da más en mujeres. También se da más en mujeres. Aide, ¿y por qué hay gente que me consulta que dice que empieza a ver mal o a ver borroso o a ver destellos y después comienza un dolor de cabeza? Ese es un fenómeno que asusta mucho a la gente, porque eso de que ven mal es algo muy importante, o sea, le aparecen luces o se les nubla parte del campo visual y realmente la sensación es que se van a quedar ciegos, que van a perder la vista y que no la van a recuperar. Y después les viene el dolor de cabeza, y que es un dolor de cabeza intenso, es una jaqueca. Y a veces algunos después se sienten descompuestos, tienen como una sensación nauseosa, diarreosa. Eso es lo que se llama un aura migrañosa. Es un fenómeno que les avisa que va a venir el dolor de cabeza. Hay pacientes que solo tienen el dolor de cabeza, pero otros tienen ese fenómeno visual que realmente asusta mucho cuando lo sienten la primera vez, porque y pasa y viene el dolor de cabeza. No tiene mayor trascendencia que eso, o sea, fuera de ese momento no tiene la visión relación con los ojos. y no tiene secuelas, digamos. Por más que muchos te dicen, el dolor de cabeza me comienza en el ojo derecho y se lo tocan. Sí, porque a veces les duele media cabeza, a veces es media de un lado, a veces siempre del mismo lado, a veces del otro. Hay cosas que no sabemos mucho de la migraña. Hay pacientes que tienen una vez por mes y que no guarda relación ni con la actividad física, ni con el ciclo menstrual, ni con nada. Uno le dice, bueno, a ver, anotá a ver qué estabas haciendo, y por qué tiene ese periodo cíclico no lo podemos saber. Hay pacientes que tienen muy esporádicamente y con lo que sí hay que ser muy cuidadosos es con la medicación que toman para la migraña. Hay gente que abusa de medicamentos que tienen efectos secundarios graves. Muy graves. ¿Y cuándo consultar a un neurólogo y cuándo a un neurooftalmólogo entonces con la migraña? En general lo estudia el neurooftalmólogo uno les va a hacer un campo visual y le va a hacer otros estudios como para ver que fuera de ese momento puntual toda la parte visual esté absolutamente bien, y hay que hacer también una resonancia de cerebro y una angioresonancia, es un estudio de los vasos para descartar que no haya un aneurisma, digamos, que es el cuco que uno tiene que descartar en estos casos, y es imprescindible hacer eso. La migraña es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir de exclusión? Quiere decir que yo excluí toda patología y llego a la conclusión, es una migraña. Sí. Y después la puede tratar el neurólogo. Sí, y lo que vos decís de la medicación es muy importante y no automedicarse. Siempre que comienzan con migrañas, consultar primero a su médico clínico, si es con quien más confianza tienen, y después recurrir al neurooftalmólogo, que lo va a saber estudiar y muy bien. Y los estudios no son dolorosos. No son estudios dolorosos, son estudios accesibles. Y son muy importantes para hacerlos porque realmente la migraña existe y es muy frecuente, es una de las causas de mayor ausentismo laboral en el mundo, porque realmente el paciente que sufre migraña no puede manejarlo. No, además es invalidante. Además del dolor de cabeza, le molestan las luces, el ruido, necesita aislarse y quedarse tranquilo. No puede seguir de ninguna manera ni con su actividad ya no laboral, cotidiana. Pero detrás puede esconderse una patología grave como un aneurisma.
Entonces hay que estudiarlos. Así es. Y lo que vos decías de la medicación, los efectos secundarios de algunas de las medicaciones que la gente abusa y que a uno le asombra, porque dice, no, yo me tomo 4 o 6 por día, terrible, puede llegar a un accidente cerebrovascular, al famoso ACV. O sea, no es un efecto secundario leve o a un trastorno renal grave. No, lo que decís es sumamente importante, por eso quiero hacer hincapié en no a la automedicación. Y vos, para la migraña, también haces toxina botulínica. Sí. Y eso es un tema que lo vamos a tratar en otro programa porque es realmente muy interesante. Sí. Y quiero que nos vengas a contar sobre eso, Aide. Cómo no, con mucho gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias porque yo sé que tenés muchísimas actividades y viniste, te tomaste la tarde para visitarnos en A la Vista y en breve te volvemos a llamar por migraña y toxina. Un placer estar acá y además cuando una amiga llama, uno viene. Gracias, Aide. Muchas gracias. Y seguimos en breve tras la tanda y vamos a volver a hablar de tiroides, pero esta vez con una especialista que es tope de gama en la endocrinología. En un momento con ustedes. En este segundo bloque, para explicarnos muy bien sobre qué es la tiroides, cómo funciona la glándula, hemos invitado a una endocrinóloga, que es la doctora Marina Curriá. Bienvenida, Marina, al Piso de A la Vista. Gracias, Amalia. Gracias, un gusto compartir este espacio. Muchas gracias. Quiero presentarte para nuestros televidentes, Marina, y decir que la doctora Curriá es la jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Británico, es profesora adjunta de Medicina II de la Universidad Católica, es directora asociada de la carrera de médico especialista de endocrinología de la Universidad de Buenos Aires y es directora del posgrado de la Universidad Católica de Endocrinología. Así que tenemos acá realmente, como dice siempre mi amiga Florencia Ibáñez, una eminencia. Contanos, Marina, por favor, ¿de qué se ocupa un endocrinólogo? El endocrinólogo es un médico que se ocupa del estudio, del diagnóstico, del tratamiento de las glándulas internas, que son aquellas estructuras, aquellos órganos que producen hormonas. Las hormonas son liberadas a la circulación y tienen la capacidad de poder actuar a distancia y generar acciones múltiples en el organismo. Son muy importantes. Muy importantes. Por eso la tarea de un endocrinólogo es tan importante. ¿Y cuál es la función principalmente de la glándula tiroides? La glándula tiroides es una glándula metabólica por excelencia, es decir, no hay casi célula que esté desprovista de su acción. Por ejemplo, se ocupa de una de las funciones, es lo metabólico, es decir, produce proteínas, también se ocupa de la utilización de las grasas y de los hidratos de carbono, pero también tiene acción en la piel, tiene acción en el aparato cardiovascular, tiene acción en el aparato gastrointestinal, tiene acción a actividad a nivel ocular. Y yo diría que por sobre todas las cosas tiene acción acá, en nuestra psiquis. Es cierto. Es decir, la persona que tiene alguna alteración tiroidea, por mucho o por poco de su función, tiene que ver mucho la emocionalidad, como expresa la enfermedad. Sí, y tiene una personalidad muy especial, ya sea el hipertiroideo como el hipotiroideo, ¿no es cierto? Sí. Sí, es y así. En relación a la oftalmología, ¿qué papel desempeña el endocrinólogo? Bueno, acá está la relación que puede existir entre la tiroides y el ojo. Y los ojos. En general, esta relación está dada por la enfermedad autoinmune. La enfermedad autoinmune es cuando se generan anticuerpos. En el caso de la tiroides, se pueden generar anticuerpos que producen una disminución de la función o un exceso de la secreción de hormona. Esto es lo que llamamos hipertiroidismo. Y este hipertiroidismo, o llamado también enfermedad de Graves, tiene una relación muy estrecha con la enfermedad ocular. Es cierto.
así como hay anticuerpos que generan el exceso de la función tiroidea, estos mismos anticuerpos actúan a nivel ocular y en la grasa que está detrás del globo ocular producen inflamación, producen también inflamación a nivel de los músculos y esto es lo que trae, si vemos en esta imagen, podemos ver a la izquierda un ojo normal y a la derecha un ojo donde se ve la retracción palpebral que puede estar generada por la acción de estos anticuerpos. Entonces, el ojo tiene esta mirada fija, saltona por la proptosis, por la protrusión, y se ve lo blanco del ojo al descubierto por este párpado que está retraído. Sí, que no es así, que tiene que verse bien en el límite de donde comienza el iris. ¿Y hacen falta ecografías, tomografías, imágenes para estudiar la tiroides desde el punto de vista endocrinológico? ¿O con un laboratorio es suficiente? No es suficiente. Los endocrinólogos nos gusta mucho, en primer lugar, solicitar el laboratorio, ¿no? Sí. Primero tocar la glándula, por supuesto. Claro. Escuchar al paciente, escuchar, lo más importante, escuchar. Después, tocar la glándula. Como estamos viendo el examen. Exactamente. Y pedir un laboratorio para ver si las hormonas están exageradamente por encima o por debajo del valor normal. Entonces vamos a hacer un diagnóstico de hiper o de hipotiroidismo. Y después, si nosotros tocamos la glándula y encontramos una pequeña alteración del volumen o la presencia de nódulos, se le pide una ecografía, que es el mejor estudio por imágenes para la tiroides. Y no es para nada invasivo ni doloroso. Para nada invasivo, para nada. Ahí estamos viendo una imagen, es realmente muy sencillo de hacerlo. Y si vemos un desorden en la glándula, en más o en menos, ¿cómo lo tratamos? Bueno, depende justamente si es en menos el hipotiroidismo, que se caracteriza por la secreción inadecuada en menos de hormonas tiroideas, se trata con levotiroxina. Es decir, esta es una enfermedad que en realidad es de por vida, entre comillas, porque no me gusta decir para siempre, pero en general es algo crónico y es algo que va a acompañar la vida de la persona porque la glándula deja de trabajar. Entonces, para lo cual se le da lo que necesita y lo que necesita es hormona tiroidea, es decir, no es ningún fármaco extraño, ¿no? Y acá estamos viendo cuáles son los síntomas característicos del hipotiroidismo. ¿Qué se puede hacer para revertir ese exoftalmos desde el punto de vista general? Lo más importante es el tratamiento conjunto, la evaluación conjunta entre el endocrinólogo y el oftalmólogo. Nosotros en el hospital, todo paciente que nos llega con hipertiroidismo, hacemos inmediatamente una interconsulta oftalmología y trabajamos en conjunto. Esto es fundamental. Y las medidas generales es, desde lo más básico, lágrimas, es decir, lubricación del ojo, porque el exoftalmo deja al descubierto y muchas veces el paciente no puede ocluir totalmente el párpado. Entonces duermen sin oclusión y esto puede generar mucha sequedad y hasta úlceras de córnea. Entonces lo básico es la lubricación. Y nosotros nos quedamos como endocrinólogos hasta ahí en el tratamiento. Por supuesto, el tratamiento del hipertiroidismo, ¿no? Que puede tener un tratamiento farmacológico, un tratamiento con radioiodo o un tratamiento quirúrgico. El hipertiroidismo hay que tratarlo. Pero la enfermedad ocular es algo que debe ser evaluada en conjunto con el médico oftalmólogo. Con el médico oftalmólogo. Que en el momento de la actividad de enfermedad activa, bueno, el oftalmólogo podrá observar la evolución o tratarlo en el caso de una enfermedad moderada o severa, con corticoides o con toxina o con cirugía. Con cirugía, sí. ¿Y hay algún tratamiento natural para esto? Ahora que están tan en boga muchos... Tratamiento natural. A ver,
En realidad es una pregunta tramposa. Sí. Es para que nos cuentes que no hay cosas naturales para tratar. Yo creo, no, me quedé pensando en tu pregunta, muy interesante. Nosotros siempre a la gente le aconsejamos que haga una vida sana y natural. Entonces, en realidad, comer saludablemente, comer los alimentos de la tierra, comer pocos conservantes o nada, procesados, ultraprocesados, esto ayuda muchísimo a la inmunidad. Eso es cierto. Así que desde lo natural, digamos, es el consejo que nosotros siempre le damos a nuestros pacientes. Claro. Y otro tema muy importante es evitar el tabaco. Sí. ¿No? Porque Que el tabaco exacerba sí. muchísimo la enfermedad ocular en el hipertiroidismo. Sí, la diferencia es exponencial realmente. Es realmente muy importante el cese del tabaco. Inclusive se ha visto que los fumadores son más proclives a desarrollar una oftalmopatía por Graves que el que no lo tiene. Totalmente. Tenemos algunas preguntas de los televidentes. Doctora, me indicaron levotiroxina. ¿Las pastillas son para tomar de por vida o por un tiempo? Depende de la situación. En el caso de una tiroiditis de Hashimoto, se toma, sí, de por vida, pero puede haber situaciones, por ejemplo, no sé, estados en los cuales hay un hipotiroidismo subclínico y la paciente está buscando embarazo, entonces se la trata, claro, y a lo mejor después del embarazo se la vuelve a chequear y bueno, no es necesario que la tome. Cada situación es única y irrepetible. Y otra pregunta, porque eso me lo preguntan a mí. ¿La levotiroxina y el jugo de naranja en el desayuno, también lejos? Sí, el jugo de naranja también. Y el jugo de pomelo menos. Ninguna de las dos cosas. Ninguno de los cítricos junto con la levotiroxina. No, ninguno de los cítricos. Lo único, nosotros a veces sí lo que damos es vitamina C. Ajá. El comprimido de vitamina C puro, medio comprimido, sobre todo en ancianos que tienen trastornos de la absorción por la edad. Sí. Entonces, en este caso, sí, acidificamos el medio para que puedan absorberlo mejor. Pero no con juguito natural. No con jugo natural. Ahí no, por la fibra. Muchísimas gracias, Marina, por todo lo que nos explicaste. Realmente yo creo que no nos quedó ninguna duda, sobre todo cómo tomar la levotiroxina, que como bien dijiste, hay gente que la tiene que tomar y por muchísimo tiempo. ¿Vas a venirnos a hablar otro día de diabetes? Que es un tema tan interesante y que tanta relación tiene con la oftalmología, ¿sí? Sí, cómo no, con gusto. Muchas gracias por tu visita. Gracias a vos. Y con ustedes nos despedimos hasta el próximo martes a las 17:30 aquí por Canal Metro en A la Vista y espero que Flor ya esté bien y nos acompañe en el piso. Buena semana.